él sabe que va a ser una transición dura y que el mundo que va a encontrar no es el mismo mundo que él dejó. Obviamente es alguien que siempre habla con esperanza, ¿no? De que, o sea, hasta me habla de querer seguir luchando por la libertad de Cuba. Y digo, ay, por favor, Dios mío, como están las cosas ahora y como con todo lo que él ha vivido, todavía sigue hablando de la necesidad de todos en vez de hablar de su propia situación. Por aquí, Manuel de la Alcántara, artista visual cubano, desde la región de Guanajay, Cuba. Estamos súper conectados. Momento Cero es la más reciente obra del artista visual cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Luisma hoy cumple una injusta sentencia en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en Cuba. Ha sido otra artista visual cubana radicada en Nueva York, Coco Fusco, la encargada de poner esta obra en circulación. Hoy, en Solución Democracia, hablamos con Coco Fusco. Me enteré del trabajo de Luisma hace más de 10 años. Creo que fue en el 2013 que yo empecé a preparar un libro sobre la historia del arte de performance en Cuba. Y una de las personas que me ayudó mucho en la producción del libro fue Sandra Ceballos. Y ella ya había conocido a Luisma, ya había expuesto obra de Luisma en el aglutinador. Y me dijo, mira, tienes que conocer a este muchacho. Y entonces me puse en contacto con él, empecé a ver la documentación de sus acciones y me pareció como original, insólito. Primero porque obviamente es un artista autodidacta, utiliza un lenguaje popular, ¿no? No le importaba acercarse a lo político, que como debes saber, eso es como tabú para muchos artistas de la élite formado dentro de las escuelas de arte, etcétera. Para evitar problemas con el Estado, ellos evitan el tema de la política, pero también porque la educación artística en Cuba ha planteado la idea de que trabajar con los temas políticos o acercarse a la política representa como una especie de violación de las reglas del juego del arte, ¿no? De que hay que quedarse dentro de una investigación formal, una investigación sobre la belleza, una investigación, o sea, que evitar la asociación con la política y con la intervención social. Y a Luis eso no le interesaba para nada. O sea, él sí quería trabajar con la cuestión de la política, el poder, hacer intervenciones en espacios públicos, acercarse a la gente. Otra cosa que noté inmediatamente es que, o sea, yo llevo 40 años estudiando el arte cubano y he visto como a lo largo de las décadas los artistas, o sea, al inicio en los 80 como habían programas donde metían a jóvenes artistas cubanos a hacer trabajo en fábricas, o sea, de hacer como una especie de mezcla de trabajo social con el arte, pero que con el tiempo, con la llegada del periodo especial, con la privatización de todo en Cuba, con la caída de la Unión Soviética, con la necesidad de ganar en divisa, que la atención se viró hacia la relación del artista cubano con el exterior, ¿no? Con las instituciones extranjeras, con las galerías comerciales fuera del país, con las becas afuera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el arte cubano empezó a ser un arte, no sé, que representaba la cubanidad para el extranjero. Y Luis, aunque haya recibido atención desde afuera, siempre prestó más atención o sea, la relación con los cubanos de su entorno, ¿no? Él nunca quiso escapar de su medio, ¿no? De su entorno, de su barrio. Entonces, y también cuando llegó el internet a los teléfonos, fue uno de los primeros activistas que digamos que supo cómo utilizar ese acceso en los medios
a la gente para desarrollar público, para comunicar, para hacer obra, para evitar el control del Estado, porque él podía subir imágenes de lo que él hacía al internet, y si en Cuba eso era prohibido, no importaba, porque medio mundo se enteraba de todos modos a través de los teléfonos. Entonces, nada, todo ese tipo de creatividad, esa utilización del espacio público, ese don para las redes, también su autenticidad como, o sea, un cubano afrodescendiente de origen humilde, autodidacta, pero con un cerebro bastante vivo y bastante alerta, le hace como un personaje insólito que al inicio no pegó entre la élite artística. Yo me acuerdo de la época en la que la mayoría de los artistas decían que él no era artista, que eso no era nada, que eso nada más era como un escándalo. No lo veían de la misma manera que ellos se ven a ellos mismos como los sofisticados, qué sé yo, pero con el tiempo todo el mundo se dio cuenta que primero que Luis sí tenía público, que ellos no tenían, que él tiene una capacidad de hablar al cubano de a pie que la élite artística no tenía, y que también que sus intervenciones en el espacio público tenían mucho sentido, porque, o sea, ¿cuál es el problema de esa época? Que era como la época de lo que llaman el Obamato, ¿no? Era la explosión del turismo, la expectativa de cambio y al mismo tiempo los intentos del Estado de controlar la presencia de ciertas personas en ese espacio público, que ahora estaba lleno de extranjeros y de otros. Y él hizo mucha obra sobre las contradicciones de ese periodo, o sea, de el desarrollo de los grandes hoteles al lado de los edificios donde viven los cubanos que se estaban cayendo, o sea, reemplazar la figura de Mella con un hotel de una cadena alemana, y qué es lo que eso implicaba en términos o sea, hasta qué punto se puede hablar de un comunismo en Cuba si el mismo Estado trata de reemplazar la figura de Mella con un hotel de 5 estrellas. La situación de la gente pobre, ¿no? Que son en gran mayoría gente de color en Cuba, cuando tratan de salir al espacio público, cómo son vigilados, cómo son acosados por la policía, cómo son arrestados. Todo eso forma parte de los temas que tocaba Luis cuando estaba afuera. Y todo eso me parece interesante, valiente y único para su momento. Después viene San Isidro y las manifestaciones, pero eso fue mucho después. O sea, él llevó años antes de eso desarrollando toda una práctica, ¿no? No es la primera vez que colaboro con Luis, o sea, desde hace tiempo, bueno, desde su encarcelamiento tiene un equipo de amigos, ¿no? Que tratan de, primero, obviamente, hacerle llegar comida, materiales para que pueda seguir dibujando, porque es el único tipo de arte que él puede hacer dentro de la cárcel. También de diseminar noticias cuando él quiere decir algo. En el caso conmigo, lo que hemos hecho a lo largo de estos 4 años es que a veces él quiere me piden a mí desde afuera un texto suyo sobre algún tema, o le digo, mira, ya viene un aniversario, es un buen momento para tratar de publicar algo, y entonces empezamos a grabar, y de allí yo hago la transcripción, empiezo a editar, después volvemos a hablar para hacer correcciones o agregar cosas, y así hemos trabajado. Hace como 2 años, cuando yo estaba preparando la exposición que tengo ahora en el MACBA en Barcelona, yo le propuse una colaboración más elaborada, y como él no puede sacar sus dibujos de la cárcel, eso está prohibido, pero él lo que hizo fue describir varios dibujos
y entonces yo grabé las descripciones y él me mandó a invitar a otros artistas, amigos de él, a hacer interpretaciones a través de otros dibujos de esas instrucciones. Entonces lo que uno ve en el MACBA son los dibujos hechos por 7 artistas cubanos interpretando lo que dijo Luisma, y también tenemos las grabaciones de Luis y un pequeño texto mío en donde explico el proyecto y la relación con esta figura histórica de Aponte. Para esta obra de Momento Cero, en este caso, la idea que él tenía era de contar los últimos días de su sentencia, con la esperanza de que realmente se cumpla lo que dicen los documentos cuando se estableció cuál era su sentencia, que su último día iba a ser el 9 de julio del 2026. Como él básicamente es un joven artista que surgió con la ayuda de las redes y básicamente estableció un personaje en las redes, ¿no? Él quería asegurar que la obra no estuviera nada más expuesta en un museo o una galería, sino que fuera accesible. Entonces la idea era de cómo ponerlo en el internet para que todos los amigos, todos los colegas y todos los interesados pudieran en cualquier momento llegar al sitio web para ver cuánto tiempo le queda. Y es una manera también de visualizar una relación que él tiene con el Estado, ¿no? Porque son los días que le han quitado a él, ¿no? O sea, los días que siguen quitándole a Luis, y con la esperanza de que el gobierno cubano decida que sí lo van a soltar el 9 de julio, y no, para que no inventen otro caso contra él. Realmente él no ha tenido problemas de disciplina dentro de la cárcel, entonces no hay base para inventar otra sentencia, por lo menos por lo que sepamos. Por aquí, Luis Manuel Alcántara, artista visual cubano, desde la prisión de Guanajay, Cuba. Estamos súper conectados. Las condiciones del presidio político cubano son especialmente duras. Con figuras tan visibles como Luis Manuel Otero Alcántara, el Estado totalitario y la seguridad del Estado se ensañan de una manera muy cruel. Su hermana y su pareja han sido obligadas al exilio. A familiares cercanos le han prohibido visitarlos. Esto ha desarrollado una red solidaria de apoyo de la cual Coco Fusco nos habla. Todos los presos que tienen familia en Cuba tienen a un pariente que llega una vez al mes con la java, por lo menos de comida, una ropita, algo. O sea, porque ellos no, lo que le dan de comer es una miseria, y la ropa también se está desbaratando. O sea, si la cosa está mal en Cuba, imagínate cómo estará dentro de la cárcel. La única diferencia que Luis hemos reído de eso, porque cuando se habla tanto de apagones, si me llama y le digo, oye, hay apagón donde tú estás, me dice, chica, por favor, aquí hay electricidad nada más para la cárcel, porque obviamente tienen que evitar motines, disturbios de cualquier tipo. Entonces ellos tienen su electricidad que no tiene que ver con la corriente que le toca al resto de la población, ¿no? Pero aparte de eso, básicamente no hay nada. Y últimamente Luis ha sufrido de infecciones y de virus que están circulando debido a la falta de higiene. O sea, que ni siquiera, yo me imagino que hay muy poco jabón, no hay mucha agua, y entonces la gente se enferma, están viviendo uno al lado del otro, pasan las bacterias, pasan los virus, y todos se enferman. Como está pasando también fuera de la cárcel. Esa es la situación real. Todos los presos con familia reciben java. Ahora, además de eso, hay un montón de corrupción en el sistema de cárceles. Hay gente que trabaja allí, que tú les das algo y ellos te dan, ¿no?
te dan más tiempo de visita, te dan más cigarros, te dan más, te dan lo que te pueden dar, tú intercambias privilegios por pago al personal directo, ¿no? Que eso es ya la versión corrupta de la cosa. Ahora, Luis, con el tiempo, cuando él empezó su encarcelamiento, Claudia, la novia, todavía estaba allí, habían otros amigos que todavía estaban allí, él podía, y su hermana todavía estaba allí, entonces él recibía visitas de más gente. Con el tiempo, bueno, Claudia se tuvo que ir, la hermana también se fue al exilio, le van quedando menos parientes, solamente está la tía y uno de sus hijos que está allí. Entonces, la cárcel no le permite recibir visitas de otras personas que son importantes. Por ejemplo, Afrik Reina, su amiga, no puede. No le permiten visitar a Luis. Él tiene un tío que también es una persona muy importante para él, que tampoco tiene permiso para visitar a Luis. Entonces, él tiene poco contacto. Pero nosotros, o sea, los amigos que están afuera, que tenemos la posibilidad de ayudar de distintas maneras, sí, o sea, mandamos materiales artísticos para que él pueda dibujar, mandamos comida, mandamos medicina, mandamos lo que se pueda. Y además de eso, como él nos llama, a veces son instrucciones, ¿no? De que hay que mandar dinero a tal pariente o hay que hacer esto o vienen preguntas de afuera. O sea, Luis ha ganado premios, hay grupos de derechos humanos que están interesados en su caso. Entonces, a veces si me llegan las preguntas, cuando él me llama, yo digo, mira, fulanito de Amnistía tiene esta pregunta o la Fundación Prince Claus tiene esta pregunta. Y así trabajamos y yo estoy en contacto con Claudia, con Yanelis, con Anameli, y sabemos si viene un día, porque tiene 2 días de la semana cuando puede hacer llamadas, si no me llama, yo le mando una nota a las otras y digo, oye, ¿te llamó? Para ver si pasa algo, si le han castigado, si él está enfermo, si está haciendo una huelga, ¿qué pasa? Al inicio, antes de la sentencia, cuando Luis estaba preso, pero que no lo habían sentenciado todavía, lo que expresaba el gobierno era que se fuera inmediatamente. Eso fue en el 2021 y en ese periodo ni Luis ni Michael se aceptaban esas condiciones. Decían que no querían ser forzados al exilio. Y eso fue una postura que él mantuvo durante mucho tiempo. Pero cambió. O sea, su manera de ver las cosas cambió porque básicamente se ha dado cuenta que la versión de Cuba que él dejó en el 2021 no es lo que él va a encontrar a la salida. Y él ha comentado ya varias veces en las llamadas con los amigos e incluso en los textos que él sabe que, o sea, que la vida de los amigos también ha evolucionado en los últimos 4 años. O sea, que la gente se ha casado, se ha divorciado, que han nacido hijos, que se han ido, que esto, que el otro, y que el movimiento que él encabezaba ya no tiene forma, no existe. La mayoría de los protagonistas del movimiento San Isidro están fuera del país, haciendo su vida en otros lados. Él no tiene derecho a muchas visitas, pero sí ve a su hijo y ve a su tía. Y él ha comentado, ¿no?, que él nota en el comportamiento, en la mirada, en lo que ellos cuentan, que, o sea, Cuba ha cambiado también. O sea, obviamente no tiene acceso a mucha información, pero dentro de la cárcel ellos ven programas de la televisión nacional. Él está enterado de las cosas dramáticas que suceden en Cuba. Y él ha dicho que, bueno, como ha dicho Ferrer últimamente, ¿no?, de que acepta el exilio. Lo que no sabemos es a qué país podrá ir. La situación con los Estados Unidos ha cambiado mucho para los cubanos. Él tenía una visa de parol humanitario pero eso fue adquirido durante la presidencia de Biden. Ahora estamos con Trump.
en el poder que ha cancelado el parol humanitario. Entonces no sabemos hacia dónde podría ir Luis cuando termine su sentencia. Obviamente es alguien que siempre habla con esperanza, ¿no? De que, o sea, hasta me habla de querer seguir luchando por la libertad de Cuba.